En México, la mayoría de las carreras tenemos que hacer un año de retribución al pueblo. Es decir, después de que terminamos nuestra carrera, tenemos que dedicar algunas horas o incluso hasta un año en dar un servicio a la población a manera de agradecimiento de todo el dinero que el gobierno invirtió en nosotros. Esto se hace tanto en el ámbito público y sorprendentemente también en el ámbito privado, a pesar de que muchos estudiantes o los papás de estos estudiantes pagan la carrera. La carrera de medicina no es la excepción y también tiene un año de servicio social. Es decir, que después de que estudiaste los 4 o 5 años para tener los conocimientos necesarios para poder hacerte cargo de la salud de un paciente y después de tener un año de exceso de trabajo en una unidad hospitalaria, todavía tienes que hacer un año de retribución a la nación. Y en este caso vamos a hablar del médico pasante de servicio social, también llamado médico pasante o pasante médico o simplemente pasante. Pero recordemos que existen pasantías de diferentes carreras, por lo que hacer la aclaración de que estamos hablando del área médica es muy importante. ¿Qué grado de estudio tiene el médico pasante? Pues ya terminó al menos 4 años de la carrera de medicina, pude haber estudiado 5, y ya hizo el internado rotatorio de pregrado, a menos que haya estudiado en esa universidad de México en la que no se hace un año de internado como tal. Pero fuera de eso, la mayoría de los médicos pasantes ya tuvieron que haber pasado por los 4 años de la carrera y un año de actividad asistencial o de actividad clínica en una unidad hospitalaria. ¿Qué significa esto? Que prácticamente es un médico titulado, prácticamente, porque realmente no tiene el título y porque todavía tiene que hacer varias actividades, pero es un médico con muchos conocimientos. ¿Qué tenemos que saber del médico pasante? Pues hay que diferenciarlo mucho. Es fácil llegar a confundirlo. En este caso se puede confundir con el estudiante médico porque se ve muy joven, pero como tal ya no es estudiante. Estamos hablando de un grado médico. Ya está por encima y tiene más conocimiento y más capacidad que un médico interno de pregrado, pero todavía no es un médico general o un médico titulado. Y lo otro es que no hay que confundirlo con un médico rural. Si bien los médicos pasantes del servicio social casi siempre o en un gran porcentaje están en un área comunitaria, no necesariamente significa que si estoy en una comunidad y ahí hay un médico va a ser un médico pasante, porque también hay médicos generales o médicos titulados, incluso médicos especialistas que trabajan en un área rural. Y también tener presente que el servicio social en medicina se puede hacer en tres grandes áreas. En servicio comunitario, que es lo más común, pero también en investigación o incluso en docencia, aunque no es lo más común. ¿Cuáles van a ser las funciones, capacidades y habilidades del médico pasante? Pues en este caso podemos ver una lista. La habilidad número uno del médico pasante es poder habitar lugares inhóspitos. Los lugares más lejanos, los lugares donde casi ninguna empresa llega, donde solamente las personas que viven ahí habitan, pero nadie foráneo, pues ahí puede llegar el médico pasante. Por lo tanto, tiene esta capacidad de poder llegar a lugares que muy pocas personas podrían llegar, y la otra cosa es que va a poder ser medicina preventiva. La verdadera medicina preventiva muchas veces la hacen los médicos pasantes o los médicos que están en un ámbito rural en el que pueden hacer actividades de vacunación o de prevención. Además de que va a tener esta capacidad de poder comer y no enfermarse. O al inicio no la va a tener, pero definitivamente la tiene que desarrollar. En esos lugares donde el agua potable no es accesible, donde muchas veces la comida no tiene como que la calidad higiénica necesaria, pues va a estar en estos lugares y va a tener que adaptarse. Y muchas veces va a desarrollar esta capacidad, la de poder comer y no enfermarse. Y desafortunadamente, igual que el médico interno de pregrado, la beca es mínima. La beca no existe. Y cuando existe es mínima, aunque actualmente se está haciendo todo lo posible porque puede existir una beca pues mucho, mucho más acorde a la actividad que hacen este tipo de médicos. Y lo más importante y la esencia del servicio social y lo que hace que este año valga la pena es que se puede sacar adelante la salud de todo un pueblo. Muchos pueblos no tienen médico titulado como tal, basan su sistema de salud o su atención de salud en médicos pasantes y muchos médicos pasantes pueden sentirse orgullosos de esos, de que han sacado adelante a toda una comunidad y esto cambia año con año. Igual que en el internado rotatorio de pregrado, los médicos pasantes cambian año con año.
y con esto desafortunadamente a los pueblos no se le puede dar continuidad, pero muchos pueblos son felices porque saben que lo único a lo que pueden acceder es a un médico pasante y si no, la otra opción es a ir a la ciudad con todo lo que eso implica, traslado, gasto, comida y todo eso. ¿Cuáles son los datos interesantes de la pasantía en medicina? Para empezar, ¿cuál es la vestimenta de los médicos pasantes? Generalmente por el área en el que trabajan botas. Van a tener que tener una vestimenta adecuada para poder caminar en lodo, en terracería y para poder atravesar el monte. Y la bata va a ser opcional, debido a que están en un lugar comunitario y que a la gente los ubica sin la necesidad de la bata y que la bata pues es blanca y se puede manchar, ya no la van a utilizar tanto. Y al igual que el interno de pregrado, sigue teniendo este aspecto joven que poco a poco se va a ir perdiendo en los diferentes rangos de medicina porque pues vamos envejeciendo. Y la base típica del médico pasante sería, a mí ni me pagan. Realmente existen comunidades en las que se han enojado con los médicos pasantes. Esto es algo muy común. Personalmente aprovecho para comentarte que yo considero que la pasantía, no solo en esta carrera, en la mayoría de las carreras no sirve realmente. ¿Y qué sucede? Que se quejan de ellos. Se quejan porque no llegan, se quejan porque están estudiando o se quejan porque no atienden 24 horas, porque no viven en la comunidad o porque viven en la comunidad pero no atienden después de su horario. Pero es que esto ni siquiera es un trabajo e incluso los trabajos tienen una limitante de 8 horas porque un médico pasante tendría que atenderte después de haber estado 8 horas dando un montón de consulta. Realmente, la responsabilidad moral. Esto es un detalle. La ética médica implica muchos comportamientos, pero lo he dicho en otros videos, nadie está obligado a lo imposible. No tendrías por qué arriesgar tu integridad física o tu salud para poder resguardar la de otras personas. Además es una inversión. Si te enfermas, o sea, podrías hacerlo. Estas maniobras heroicas podrías hacerlas, pero ¿cuánto tiempo? Y además esto es una cuestión de prioridad. Conviene más que cumples tu horario, que estés sano para poder llevar más salud durante mucho más tiempo y a muchas más personas. ¿Y qué pasa entonces con esas urgencias? La comunidad debe tener un sistema de atención, o sea, debe de saber qué transporte utilizar y a qué lugar acudir para poder atender esta emergencia o contratar un médico o ver la posibilidad de que tengan más médicos y no solo uno. Pero solo uno es muy complicado. Entonces, la frase típica de a mí ni me pagan, realmente la escuchamos mucho por las exigencias que se le hace al médico pasante. Recordemos, es un médico en formación haciendo su retribución o no a la nación, es un médico en formación. Todavía no debería haber médicos, perdón, no debería haber pacientes sin supervisión. Otra cosa muy importante es que su superpoder va a ser el hecho de caminar. Y caminar no en asfalto, caminar en terreno agreste, de tal modo que en su currículum podría agregar que ya estuvo haciendo trekking. ¿Y cuál va a ser el problema? Pues la debilidad del médico pasante va a ser el control prenatal, esta cuestión de ver el modo de que las pacientes embarazadas acudan a su control y sigan las recomendaciones médicas, por lo que tendrás que ir a buscarlas. Entonces, eso va a ser lo más complicado del servicio social, las pacientes embarazadas y su apego al control prenatal o incluso su apego al tratamiento. ¿Cuál sería la frase que podrías haber escuchado? Que si estás en comunidad no vayas a consulta o que si te enfermas ahí te comuniques con tu médico. Esto dependerá de a qué te dediques. Generalmente esta frase la escuchan mucho los docentes o los profesores, que dentro de sus actividades puede que les toque algún lugar rural en el que tengan que pues, dar la enseñanza. Y en este caso la recomendación es, si te enfermas, no vayas con el médico del pueblo o no vayas con el médico comunitario. Pero déjame decirte que esto es un mito. Recordemos, es una persona con estudios, con la formación suficiente para poder ver pacientes y que además conoce el protocolo para poder atender a un paciente del cual desconoce su patología o de que no sabe. Es decir, el médico sabe qué hacer y cuando no sabe qué hacer, existe una serie de pasos que tiene que seguir para poder resolver el problema y que puede implementar. Y a que no te atienda nadie, está mucho mejor que te atienda alguien que ya tiene conocimientos clínicos. ¿Cuáles serían los consejos en esta etapa? El consejo número uno es estudiar. Estudia mucho. El mayor motivante el mayor motivante para estudiar un tema en medicina es que lo estés viendo. Entonces vas a ver muchos pacientes, ve el mayor número de consultas y cuando no sepas qué hacer con un paciente, estudia ese tema. Y lo segundo, una muy buena técnica de retención es explicar. Y en este tipo de actividad en el servicio social, la población está abierta a que tú les expliques. Da clases, ve a las escuelas, enséñales en cada una de las consultas. La información se te va a ir quedando. El segundo consejo es conoce mucho.
Míralo como una aventura. Es, es un poco complicado y hasta cierto punto peligroso el hecho de que tengas que estar un año en una comunidad rural en la que tú no eres parte de la comunidad, porque la comunidad defiende mucho a su población, pero pocas veces defiende al médico. Y además la comunidad no sabe que tú no tienes ingresos, que tú estás en formación, que tu escuela no ve por ti. Comunícaselo a la comunidad o a la autoridad de la comunidad, porque ellos piensan que tú ya eres un médico titulado, que tienes un seguro médico, que tienes la capacidad legal, administrativa y clínica para defenderte. Pero no es así. Apenas estás en formación. Eso lo tiene que saber la población. Y si la población se inconforma y dice, no, definitivamente yo no quiero un médico practicante, bueno, comunícaselo a tu escuela y ve a otro lugar. No, no tienes que estar cargando con toda la responsabilidad tú solo. Eso sí, si ya encontraste una buena comunidad en la que te aceptan y en la que tú también te sientes a gusto, conoce mucho. Haz actividad física al aire libre. Descubre el modo de vivir de estas personas. Date cuenta de la importancia de la medicina. Existe un ámbito rural de la medicina que casi no se ejerce. Aprovecha este año para determinar si no te gusta, por ejemplo, los servicios rurales, si no te gusta la atención clínica rural o incluso la atención quirúrgica rural, que eso, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha tratado de implementar eso a través de sus hospitales rurales. ¿Por qué no en algún momento ir a la ciudad, estudiar una especialidad, tanto clínica como quirúrgica, y luego regresar a estos lugares y poder dar atención? No se lleva de la mano con el dinero, o sea, no va a ser lo más rentable, pero va a ser una de las actividades más gratificantes. Entonces, mi consejo es ese: aprovecha el tiempo y la oportunidad de estar ahí para conocer mucho sobre la comunidad y darte cuenta de las necesidades que pueden llegar a tener las personas. Y finalmente quiero comentarte algo muy importante. El servicio social no existe en todos los lugares. Tal vez no sea único, pero sí es algo propio de nuestro país. En el caso de Estados Unidos, igual hacemos esta medicina comparativa. En Estados Unidos es opcional y muchas personas sí lo hacen para pues ganar experiencia. Y incluso en otros lugares no tiene que hacerse. ¿Cuál es la desventaja? En México por lo pronto se tiene que hacer bajo condiciones algo deplorables. ¿Cuál sería la ventaja competitiva de esto? Hazlo y haz el mayor número de procedimientos y el mayor número de atenciones posibles, que se vuelva parte de tu currículum. Hay algunas empresas o instituciones que no valoran el servicio social, pero recordemos esto: aunque sí estás obligado como requisito para poder titularte, realmente implica muchas funciones y te vas a volver el director de una unidad médica. Entonces, menciónalo en tu currículum. Y si incluso te hacen sentir o creer que esto no vale dentro del currículum, tú durante la entrevista defiéndelo. Y recuerda, para el examen de especialidad, pues actualmente se le están dando puntos a las personas que están en lugares de alta marginación. Pero eso sí, no caigas en la trampa. No vayas a un lugar de alta marginación solo por los puntos del examen de especialidad. Hazlo si realmente te queda cerca, si se adapta a tus necesidades. Y si no se adapta, valora las otras opciones. No necesariamente tienes que ser médico pasante del servicio social. Podrías hacer la pasantía como docente o incluso como investigador.